¿Cuánto gana una persona de clase alta en Guatemala? ¿Qué piensa Guate? Corre y va de nuevo. Ya había hablado un par de veces de este tema, pero creo que es importante que volvamos a hablar de la percepción de las clases en Guatemala. Y de cómo me cayó de mal la reacción de esta chava a alguna respuesta. Porque en realidad su reacción solo está desinformando más. Y está bien si este video no es de información, solo de opinión. Eso estaría re bien, pero su reacción nos hace creer que algunos datos son muy exagerados. Y no es así. Comencemos con un par de datos importantes. Se estima que en 2023 un 55.2% de la población vive en pobreza o pobreza extrema y que el 49% del PIB es de la economía informal, o sea, no factura. Un dato sobre la pobreza multidimensional dice que es del 61.6% para el 2014, pero no hay datos muy actualizados de este dato. La pobreza multidimensional es un factor que considera más que solo los ingresos netos. Por ejemplo, carecer de agua limpia, electricidad, tener un trabajo, desnutrición, etc. Entonces, para contexto, la mayoría de la población guatemalteca vive algún tipo de pobreza. La canasta básica está en 3.726.11, mientras que la canasta básica ampliada está en 8.603.35. Y de esta canasta básica ampliada de los 8.603, 43.31% es para alimentos. Y eso se hace midiendo 34 productos para una familia de aproximadamente 7 personas, 4.77. Y que se puedan cumplir los requerimientos de 2.262 calorías, casi el mínimo. O sea, un hombre adulto en promedio está consumiendo 2.400 calorías solo para existir. Solo su existencia como tal, como persona, el respirar, el caminar, etc. Solo para lo básico son de 2.400 calorías. La base. Entonces, para cumplir eso se necesitan 8.603.35 quetzales para una familia de 4 o 5 personas. Entonces, estamos hablando de que la mayoría de la población, por lo menos el 55% de la población, no tiene los requerimientos básicos energéticos para cumplir con sus funciones mínimas, porque viven en pobreza. Es decir, la canasta básica no la están logrando llenar. En ese video le preguntan a varias personas, ¿cuánto crees que gana una persona de clase alta en Guatemala? Y mientras es difícil cuantificar el tipo de clase al que uno pertenece y que va a variar dependiendo la región en la que estemos, es diferente la clase media y la clase alta en Guatemala a lo que es en México y a lo que es en Estados Unidos, por supuesto. Pero tratando de hacer una comparación con datos de México, el ingreso del hogar promedio de la clase alta es de 77,000 pesos, aproximadamente 35,000 quetzales, tantito más. Los resultados de ese TikTok, de esa entrevista, la gente está diciendo 12,000, 15,000 quetzales y la chava contesta, alto, alto, y eso no es alto. Recordemos que Miguel Martínez, recién graduado de la universidad como ingeniero químico, con varias sospechas de cómo logró su título, como director del centro de gobierno, estaba ganando 50,000 quetzales al mes. 15,000 más de lo que gana la clase alta en México. Y en Guatemala hay que considerar que no solo vivimos en pobreza, pobreza extrema, clases medias y la clase alta. La clase alta también se divide en dos, ricos y ultra ricos. Estamos hablando que los ultra ricos son ese 0.1% de la población guatemalteca, esas familias que manejan los grandes monopolios en Guatemala. Ese es el 0.1%. Y después están los ricos, donde estarán algunos varios políticos que están ganando 35,000, 30,000 quetzales, 50,000 quetzales, ministros, etcétera. Gente que tiene gran capacidad adquisitiva en un país como Guatemala, donde el costo de vida no es tan elevado. Ahora, digo no tan elevado entre comillas, porque para muchas personas el 55% de la población es claramente muy alto el nivel de vida. Estamos hablando que hay una desconexión en cómo nos percibimos nosotros como una clase social y el poder adquisitivo de las diferentes clases sociales. Por supuesto, nadie se quiere considerar a sí mismo pobre o clase media precaria o trabajadora, pero la realidad es que el 55% de la población está en pobreza. La mayor parte de los guatemaltecos son pobres y un 6-7% está arriba de la línea de la pobreza, pero cerca de caer en la pobreza, lo que llamamos esa línea de pobreza multidimensional. El resto, ese 40%, 1% o 1.2% serán ricos y el resto, el 39% de la población, son clase media trabajadora. Según datos de México,
El 20% de la clase media tiene accesos a servicios domésticos, 31.5 pagan una escuela privada, el 41.7 tienen tarjetas de crédito, el 55.3 pagan por servicios de cable, el 61.6% tienen algún tipo de movilidad privada como un carro, un vehículo, y el 74% tienen acceso al internet. La realidad de México es muy diferente a la de Guatemala, pero es un punto que podemos usar para comparar. Sabiendo que México está a 50 años avanzado a Guatemala aproximadamente, pues, o eso nos gusta decir, va, en términos de desarrollo, México es un país muchísimo más desarrollado que Guatemala, pero sus indicadores, pues tomémoslos como una base. Si ese es el desarrollo de México, que podríamos considerar un país del segundo mundo, y Guatemala uno del tercer mundo, estamos hablando que las condiciones, y recordemos que el salario mínimo es de 3.007, 3.116 para no agrícolas y 2.893 para maquilas en la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Y luego tenemos acá actividades fuera de Guatemala con un salario mínimo bastante más bajo, 2.987 con la diferencia de los 3.000, 3.007 con los 3.166 y los 2.812 con los 2.893. Recordando solo que la canasta básica sin nada extra está en 3.726. Eso quiere decir que a la mayoría de guatemaltecos trabajadores no les alcanza para la canasta básica. Todo esto a que va que claramente hay una desconexión entre clase media, clase alta y clase media precarizada o trabajadora, y que en realidad 12.000 quetzales no es tanto dinero como lo hace creer la chava del video, sobre todo si recordamos que hay funcionarios públicos ganando 30.000 quetzales y que según Wikipedia el presidente del Congreso ganará aproximadamente por mes 60.000 quetzales, y para eso tiene, aparte de eso, tiene caja chica y le pagan el teléfono y le pagan un seguro privado. Esa es la verdadera clase alta de Guatemala. Alguien que está ganando 15.000, 20.000 quetzales no llega ni a esto. Y recordemos que comparado con México, una persona de clase alta aproximadamente por hogar gana 35.000 quetzales, 77.000 pesos. Solo para que lo tengan ahí.